¿Sabía usted que los hongos constituyen una amenaza latente a tomar en cuenta? Se calcula que 1.7 millones de personas mueren a causa de una infección por hongo y es un dato que nosotros debemos tomar en cuenta. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud sobre ello? ¿Sabía que los hongos se hacen resistentes cada vez más a los tratamientos? ¿Cuáles son los hongos más peligrosos que uno debería tomar en cuenta? En una reciente publicación de este 14 de febrero de 2023, un grupo de científicos revelarían los hongos más importantes que nosotros debemos considerar, sobre todo por su agresividad y letalidad. Una situación que nosotros debemos tomar en cuenta y sobre todo estar atentos. En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y sobre todo brindar recomendaciones que debemos tomar en cuenta. El día de hoy hablaremos sobre hongos más peligrosos para los seres humanos. Un punto que nosotros debemos tomar en cuenta es que el mundo está en una batalla constante contra las infecciones y las enfermedades causadas por agentes infecciosos. Una situación que claramente lo estamos viviendo en los últimos años, sobre todo por la presencia de la pandemia conocida como COVID-19, la cual es una enfermedad infecciosa causada por un virus. Sin embargo, los virus no son la única amenaza que nosotros debemos tomar en cuenta. Igualmente existirán las bacterias, pero sobre todo los hongos, agentes patógenos que pueden causar enfermedades y que según datos oficiales son responsables de 1.7 millones de personas fallecidas por año. En una reciente publicación se habría confirmado cuáles son los hongos más peligrosos que nosotros debemos tomar en cuenta para seres humanos. Según la publicación dada este 14 de febrero de 2023, un grupo de científicos darían a conocer estos son los hongos más peligrosos para seres humanos. Responsable de 1.7 millones de muertes al año, es importante considerar que algunos tipos de hongos son una gran amenaza para la salud pública. Según la Organización Mundial de la Salud, estos seres que tienen su propio reino biológico son una causa creciente de infecciones y cada vez son más resistentes a los tratamientos. A nivel mundial, los hongos son responsables de la muerte de 1.7 millones de personas por año. Es importante mencionar que también provocarían más de 150 millones de infecciones graves que suelen afectar a pacientes ingresados en hospitales o personas que tienen la inmunidad comprometida, tales como personas ancianas, personas que han tenido trasplante de algún órgano o personas que están en tratamiento del cáncer. La Organización Mundial de la Salud en el 2022 habría enviado una lista de los hongos que más amenazan a la salud humana y que deben ser una prioridad de investigación y desarrollo de nuevos tratamientos. Los hongos que amenazan más a la salud pública habrían sido divididos en tres grupos de prioridad: crítica, alta y media. Dentro de los hongos que se habrían citado frente a esta gravedad que podrían causar, tendríamos en primer lugar al Aspergillus fumigatus, presente en el aire, en el suelo, en las mucosas nasales de animales y humanos. Es uno de los hongos más comunes que se encuentra en hospitales. La principal puerta de entrada de este hongo al cuerpo es inhalando las esporas, que luego pueden viajar a los pulmones y al torrente sanguíneo. La infección por este hongo se conoce como la aspergilosis, una enfermedad oportunista que se da en individuos con inmunidad reducida. Por eso es uno de los hongos más peligrosos en los hospitales. Los síntomas más comunes de la aspergilosis son tos persistente con presencia de flema con sangre, dificultad para respirar, dolor torácico, fiebre superior a los 38 grados centígrados y pérdida de peso. En casos extremos puede conllevar a la muerte. En segundo lugar, la Cándida albicans. Vive en nuestro organismo sin causar ningún problema y se encuentra comúnmente en el intestino, en la boca, en los órganos sexuales y en la piel. Pero cuando la inmunidad es baja, este hongo genera infecciones como la candidiasis vaginal. En personas inmunocomprometidas, el hongo puede causar fibrosis pulmonar y tumores benignos. Tercer hongo, el Cryptococcus neoformans. Este hongo se encuentra en el suelo, en los excrementos de los pájaros, particularmente en las palomas.
La forma de contagio es por la inhalación de las esporas. Los síntomas asociados son dolor de cabeza, confusión, tos, dolor de pecho y llagas en la piel. Este hongo puede causar una infección en el cerebro, lo cual puede provocar la muerte. Es importante mencionar que este microorganismo es el que se da sobre todo en personas infectadas con VIH y SIDA. Se le atribuye 180.000 muertes al año según la OMS. Candida auris, otro agente patógeno dentro de los hongos que debemos tomar en cuenta. Según la OMS, este hongo es resistente a los antifúngicos comunes y se le ha catalogado como el superhongo, por lo que genera gran preocupación. Además de la resistencia a fármacos, Candida auris tolera altas temperaturas desde los 37 a los 42 grados centígrados y puede sobrevivir fuera del huésped humano durante largos periodos de tiempo. Este hongo es responsable de infecciones en la sangre que pueden ser fatales. Habita principalmente en ambiente hospitalario, donde tiene el potencial de propagarse rápidamente y provocar brotes con altas tasas de mortalidad que pueden llegar al 60% según la OMS. Datos importantes que nosotros debemos conocer. Esos serían los principales hongos que hoy en día la Organización Mundial de Salud habría indicado que nosotros debemos estar vigilando y sobre todo investigando. Enfermedades que generalmente son oportunistas y donde un común denominador sería en las personas que han tenido o que están sufriendo de una inmunosupresión, ya sea por una enfermedad, ya sea por la edad o por un tratamiento, sobre todo en los pacientes que están con tratamiento con cáncer, en donde el tratamiento haría que la inmunidad esté disminuida y aprovechen estos agentes patógenos oportunistas y causen infecciones, tales como los casos del Cryptococcus neoformans o la Aspergillus o la Candida albicans o la Candida auris, hongos que nosotros debemos tomar en cuenta. Si bien es cierto, la pandemia por COVID-19, una infección viral, causa todavía preocupación a nivel mundial, es importante mencionar que otros patógenos como los hongos podrían causar brotes epidémicos importantes que nosotros debemos tomar en cuenta, sobre todo dadas las confirmaciones que científicos estarían dando que las personas que han superado COVID-19 tendrían cierto tipo de inmunosupresión que nosotros debemos considerar. Ante ello, la posibilidad de un incremento de las enfermedades causadas por hongos podría darse, una situación que nosotros debemos tomar en cuenta. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una situación importante en donde en una reciente revisión científica de este 14 de febrero 2023, un grupo de científicos daría conocimiento sobre los principales hongos que podrían causar enfermedades y sobre todo que nosotros debemos tomar en cuenta. En la publicación se haría mención cuáles son los hongos que más preocupan a los seres humanos, tomando en cuenta que los hongos serían responsables de 1.7 millones de personas fallecidas por año. Dentro de la lista que habría dado la Organización Mundial de Salud, tendríamos nosotros los siguientes hongos a considerar. 4 hongos hoy día preocupan a la OMS y serían el Aspergillus fumigatus, que causa la aspergilosis, un hongo que se encuentra en el aire, suelo y mucosas nasales de animales humanos y que sobre todo afectaría a personas inmunosuprimidas. La Candida albicans, otro hongo que se encuentra en el intestino, comúnmente en la boca, órganos sexuales y piel, y que causaría enfermedad cuando existe una inmunosupresión. El Cryptococcus neoformans, un hongo que se encuentra sobre todo en las heces de los pájaros, principalmente en las palomas, que podría causar en enfermedades con inmunosupresión cuadros severos que incluso son responsables hasta 180.000 muertes por año. Y finalmente la Candida auris, conocida como el superhongo, que puede tolerar altas temperaturas, una situación importante que nosotros debemos considerar. La OMS daría una lista de 4 hongos que nosotros debemos tomar en cuenta. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Si esta información le resultó útil, no olvide darle un me gusta al video y sobre todo compartamos la información. No olvide suscribirse al canal si todavía no lo ha hecho y lo más importante, activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los próximos videos que estaremos publicando. Es importante que si quiere ser usted miembro del canal, puede hacerse miembro a través del botón unirse que se encuentra en la parte inferior y de esta manera acceder a los beneficios que estarían ofreciendo las membresías del canal. No olviden compartir la información y sobre todo nos veremos en un próximo video. Saludos.